¿Vives como enterrado en deudas? ¿Sientes que te entierras en la bancarrota financiera? ¿Sabías que tienes 4 enemigos que desean mantenerte en la tumba de la pobreza? No entierres tu dinero. Resucita tus finanzas. Aprende a enfrentarte a tus 4 enemigos financieros que sabotean tu futuro de libertad y paz financiera. La hipomanía es un enemigo brutal y silencioso que te entierra vivo en deudas y en la bancarrota financiera si no sabes cómo enfrentarte y triunfar sobre ella. Es hora de abandonar el entierro y resucitar tus finanzas. Para Dios no hay nada imposible. Bienvenidos nuevamente a tu podcast Deudas e Hipomanía. ¿Qué hago con las deudas? Bueno, en este podcast vas a aprender qué hacer ante esa situación que tienes con un paciente hipomaníaco. Por si acaso, recomiendo que este programa sea para mayores de 15 años. Bien, la serie de estos 4 podcasts que terminan este miércoles 15 se llama Hipomanía y Ruina Financiera, porque ese es el fin del paciente hipomaníaco, sin tratamiento, la ruina financiera. Nuevamente el tema de hoy, deudas e hipomanía. ¿Qué hago con las deudas? ¿Recuerdan qué es la hipomanía? Bueno, ahí lo tienen en pantalla, le pueden tomar una foto si desean. Es un trastorno del humor hereditario, congénito e incurable, por una escasez de litio a la altura de los cerebelos, es decir, a esta altura. ¿Por qué te estoy hablando del trastorno del humor de la hipomanía? Porque ¿sabían que más de 10 millones de estadounidenses padecen del trastorno del humor? ¿Y sabían que Brasil, Australia y Finlandia tienen las tasas más altas de diagnóstico de trastorno bipolar? ¿Sabías que el trastorno del humor afecta por igual a hombres y mujeres, así como a todas las razas, grupos étnicos y clases socioeconómicas? El trastorno del humor se presenta como un trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, que causa cambios extremos en el estado de ánimo y que comprenden altos emocionales como la manía o bien la hipomanía, y bajos emocionales como la depresión. También se pueden presentar de manera cíclica y a estos pacientes se les llama ciclotímicos. Si el fin de un paciente hipomaníaco y sin tratamiento es la ruina financiera por los endeudamientos o sufrir la pena de cárcel por ser acusado de estafa, ¿estarías de acuerdo que si el paciente y la familia desconocen el tema financiero, es muy posible que terminen en la ruina, que se llenen de deudas y probablemente lo pierdan todo? Pues sí, eso es lo que nos pasó a Tom y a mí. ¿Estarías de acuerdo que una persona normal, si no tiene conocimiento financiero, es muy probable que tenga una mala relación con el dinero? ¿Estás de acuerdo conmigo que si no se conocen las leyes y los principios financieros de la riqueza, podríamos terminar como lo haría un paciente hipomaníaco? Es decir, en la ruina. ¿Sí? Entonces hoy empezaré por darte un secreto para lidiar con las deudas, tengas o no un paciente hipomaníaco. Y quiero hacerte una promesa. Sí, hoy yo te prometo que al terminar de ver este podcast,
comprenderás que tu situación de endeudamiento o falta de liquidez no tiene nada que ver con el dinero. Hoy te llega la oportunidad que tanto buscabas. Hoy darás el primer paso para entrar en el camino que te conducirá a la paz financiera. ¿Y por qué te estoy hablando todo esto? Es porque yo lo he sufrido en carne propia, este flagelo de la hipomanía, un endeudamiento de cientos de miles de dólares, haber sufrido la ruina financiera con la pérdida de todos nuestros bienes y mi esposo haber sufrido la pena de cárcel. Por eso quiero contarte un poquito de mi historia. Sé cómo te sientes. Por alguna razón, hoy estás aquí conmigo. ¿No sabes qué hacer? Mira, hasta hace solo 6 meses atrás yo me sentía como en un callejón sin salida. Las deudas y la incertidumbre me mantenían paralizada, como enterrada viva en un ataúd. Hace 2 años y medio, mi esposo Tom partió al cielo. Él era norteamericano e ingeniero de minas. No tuvimos hijos. Llegó al Perú en 1982 para desarrollar su proyecto de oro en Puno. Él y yo nos conocimos en Juliaca en 1987 y estuvimos casados durante 33 años. Pero los dos desconocíamos los principios financieros básicos y tampoco teníamos el hábito del ahorro. Bien dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Para colmo, recién en 1996 se descubrió que él sufría de hipomanía, ese trastorno congénito por escasez de litio. Bueno, el doctor dijo que era incurable para la medicina humana, pero no para Dios. Un paciente hipomaníaco tiene como fin la ruina financiera. Al ser incapaz de pagar los préstamos, lo acusan de estafa y lo envían a la cárcel. Desde el tercer día que conocí a Tom, ya me estaba pidiendo dinero prestado. Y de casada terminé pagando sus deudas. Oré y ayuné durante 7 años y Dios sanó la hipomanía de Tom, pero la parte física, no la parte espiritual, es decir, las consecuencias de la ruina financiera. Al mes ya nosotros habíamos perdido a todos nuestros clientes. Y en términos de 1 año perdimos todos nuestros bienes. Pero amigos, nada de eso hubiera pasado si Tom o yo hubiéramos conocido las leyes y principios financieros de la riqueza. Por nuestra terrible ignorancia acerca de las finanzas, tuvimos que pasar 15 largos años en una devastadora ruina financiera. Lo perdimos todo. Sin embargo, aprendimos la lección de ser felices, aún en medio de esa crisis, pues conocimos la maravillosa provisión de Dios. Conocimos a Yahvé Jireh, el Dios que provee. Pero al enviudar, me di cuenta que estaba jubilada, tenía 68 años y no tenía una pensión de vida. Pensión, menos mal que me quedó como viuda de Tom por ser norteamericano, me dejaron una pensión de viuda. Pero como nunca tramité mi residencia ni mi ciudadanía americana, tenía que viajar cada 6 meses por 30 días allá a Estados Unidos, permanecer allí 30 días. Eso era imposible poder manejarlo con mi pequeña pensión. Y era en la época que Tom falleció, era época de COVID. No pudimos viajar para que Tom fuese tratado allá en Estados Unidos en los hospitales de los veteranos, que la atención era gratuita. Y entonces tuve que pagar pues
muchísimo dinero para los gastos médicos y los gastos de farmacia los últimos 5 meses de vida de tratamiento de mi esposo, quien había quedado paralizado, mudo, ciego y sin memoria al sufrir su 8º derrame cerebral. Yo, confiada de que me iban a reembolsar todos esos miles de dólares que gasté, me quedé completamente sin dinero cuando los veteranos dijeron que no me iban a reembolsar esos gastos, ni el de sepelio. Entonces surgió la oportunidad para mí de invertir, pero para ello tenía que juntar $100,000 para pagar a una agencia y poder recibir los datos del inversionista para realizar inversiones en mis 2 proyectos mineros que tenía en cartera. Con mi familia, amigos y mis pocos ahorros junté $62,000 y ahí me quedé. No llegué a los 100,000 y solo quedé endeudada. Y gracias a Dios, en la última semana de abril de este año fue mi punto de quiebre. Ya no podía caer más bajo. Comprendí entonces que el dinero no era el problema de mi crisis financiera. Yo era el problema. Mi relación con el dinero era el problema. A mis 68 años, viuda, sin hijos y sin patrimonio, descubrí mi mala relación con el dinero, mi completo desconocimiento y aversión a las finanzas. Todo eso había dilapidado mi fortuna, que tanto Tom como yo habíamos trabajado en nuestras empresas. A pesar de que Tom recibió $250,000 de herencia, a los 7 años de iniciada la crisis de quiebra financiera, solo demoró 6 meses en gastarla toda, en desaparecerla. Y yo el año pasado, durante el 2022, buscando esa inversión, había dañado a mis amados familiares, a mis amigos que habían confiado en mí para prestarme el dinero y poder tener éxito en mi proyecto de inversión. Pero yo no sufría y no sufro de hipomanía. ¿Por qué entonces me encontraba como si yo fuese una paciente hipomaníaca, llena de deudas, que andaba mal en mí? Fue así como tomé la decisión de comprometerme a cambiar. Hice un compromiso escrito con Dios. Me comprometí a dejarme cambiar conforme al corazón de Dios y lo firmé. No fue nada fácil. Aprendí que mis heridas interiores de abandono, rechazo y traición por el abandono de mis padres a la edad de 1 añito habían afectado y disminuido mi potencial de desarrollo. Mi inteligencia financiera se había quedado en una edad de 3 años de edad. Esa era mi relación con el dinero. Poco a poco empecé a despertar, a darme cuenta y salir de mi parálisis mental financiera. Pronto aparecieron las primeras páginas de mi programa Change, porque yo llevo un diario espiritual e iba apuntando todo lo que me pasaba y todos mis descubrimientos. Poco a poco llegó a la luz el programa Cambia, Change en inglés. Porque cuando estás en parálisis mental no puedes ser creativo. Tienes que aprender a lidiar con el problema y empezar a tener paz para poder ser creativo. La creatividad necesita libertad de espíritu. La preocupación destruye tu creatividad. Y en ese proceso descubrí a 4 enemigos que debía vencer para lograr tener una vida financiera saludable. Entonces apareció el método 1 en 3 de mi programa Change, Cambia. Lo diseñé para mí y lo sigo al pie de la letra. Pero quiero compartirlo contigo porque conozco el dolor de tu sufrimiento, el problema de vivir en una crisis financiera, el endeudamiento, tener poco o nada de ahorros,
el no tener un plan financiero para tu vejez es un verdadero problema. El dolor de vivir en la incertidumbre de la escasez económica es estresante. Pero hoy puedes encontrar la solución a tus problemas financieros. Recuerda, las únicas personas que no tienen problemas, ¿sabes dónde están? En el cementerio. El secreto es despertar. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo, dijo San Pablo en Efesios capítulo 5, verso 14. Yo tuve que despertar. Dios no permitió que yo viajara a Estados Unidos para conseguir un trabajo y poder ganar dinero para pagar los préstamos, porque si no, no hubiera nacido este programa Change. Cambia. El problema era mi mente, ese yo cerebral que me tiranizaba a gastar sin propósito, a nunca ahorrar, ni a pensar en mi vejez. Ahora bien, quiero darte un segundo secreto, aunque no te lo había prometido, para enfrentar tus deudas. Haz una relación de cada una de tus deudas de mayor a menor cantidad. Suma el total de las deudas. Nunca pidas otro préstamo para pagar un préstamo. Nunca empieces a pagar tus préstamos si es que no tienes cubierto primero dinero para tus necesidades básicas. Si tienes cubiertas estas necesidades y tienes dinero extra, paga tus deudas más urgentes, sobre todo las del banco. Llama a tus acreedores, indícales que no le puedes pagar, pero que lo harás y honrarás cada una de tus deudas. Trata de vender lo que no usas para poder generar un poquito de colchón de dinero para emergencias. Y trata de conseguir un segundo trabajo para poder conseguir más ingresos. Pero el tema de hoy es deudas e hipomanía. ¿Qué hacemos con las deudas? Tú, con un cónyuge o familiar hipomaníaco, ¿cómo puedes lidiar con esos préstamos, hipotecas, letras, pagarés que tu paciente pide y firma como si nada? Es indispensable hacer lo siguiente. Redacta una carta a cada banco, en donde tu cónyuge o tú tienen las finanzas o su cuenta bancaria. Allí tienes que, por favor, indicar el problema del diagnóstico que un médico psiquiatra debe habértelo dado para tu paciente. Haz copia de esa carta, ponle un sello de cargo y anda a cada uno de los bancos con tu carta y haz que te lo sellen y lo firmen como recepcionada esa carta. Guárdala bien, por favor, en un lugar seguro. Cuando Tom, mi difunto esposo, había pedido un préstamo al banco de crédito, el banco quiso cobrarme $36,000 de ese préstamo habiendo recibido mi carta y eso me salvó y no tuve que pagar. Gané el juicio. Bueno, ¿he cumplido mi promesa o no? ¿Te hice una promesa? Sí, creo que te la he dado. Te di el secreto que debes de despertar a tu realidad. Mi promesa fue que te dieras cuenta que el dinero no es la causa de tu crisis financiera. ¿Has comprendido ahora de que el dinero no es el problema de tu crisis financiera? El problema eres tú. La solución es decidirse a cambiar. Nos vemos. ¿Vives como enterrado en deudas? ¿Sientes que te entierras en la bancarrota financiera? ¿Sabías que tienes 4 enemigos que desean mantenerte en la tumba de la pobreza? No entierres tu dinero. Resucita tus finanzas. Aprende a enfrentarte a tus 4 enemigos financieros que sabotean tu futuro de libertad y paz financiera. La hipomanía es un enemigo brutal y silencioso que te entierra vivo en deudas y en la bancarrota financiera si no sabes cómo enfrentarte y triunfar sobre ella. Es hora de abandonar el entierro y resucitar tus finanzas. Para Dios
no hay nada imposible.